Proceso de designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034. Se encuentra presente en esta mesa de trabajo el postulante Alonso Arrioja García. Le recordamos a quienes nos siguen por el canal del Congreso y las redes sociales que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se encuentra trabajando de manera permanente en 3 mesas de trabajo en las instalaciones de esta honorable Cámara de Diputados para dar trámite a esta etapa de entrevistas. Bienvenido, Alonso Arrioja García. Voy a proceder a explicar el desarrollo de la entrevista. En primer término, se le formularán algunas preguntas de carácter general para ahondar en su perfil. Posteriormente, abriremos un espacio para que las y los diputados de esta comisión podamos formularle preguntas de manera abierta, para las cuales tendrá un máximo de hasta 15 minutos para responderlas. Finalmente, contará con un máximo de 5 minutos para exponer libremente sus motivos, propuestas y cualquier concepto que considere relevante para nuestra evaluación. La entrevista tiene un máximo de 25 minutos, por lo que existe un cronómetro de su lado derecho para que podamos ayudarnos a administrar mucho mejor el tiempo. Tomando en consideración lo anterior, procedemos a realizarle algunas preguntas generales para dar paso a su intervención inicial, que tiene un tiempo máximo de 5 minutos. Nos gustaría saber a las y los diputados integrantes de esta comisión cuál es su actividad profesional en la actualidad, cuál es su experiencia profesional, laboral y académica, actualmente dónde radica y cualquier otro dato general que usted considere debemos tomar en cuenta. Adelante, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, distinguidos miembros del Comité de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Su servidor, Alonso Arrioja, soy economista, soy doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy dedicado al proceso de la Auditoría Superior de la Federación. Hasta el 15 de enero pasado fui director corporativo comercial en Correos de México. Mi experiencia laboral, básicamente, en materia de fiscalización, porque bueno, estoy en el sector privado, comienza en la propia Auditoría Superior de la Federación. En julio de 2012, yo ingreso a la institución como auditor de territorio, es decir, he auditado directamente a entidades federativas, a municipios, sé lo que es auditar a gobiernos estatales, a gobiernos municipales, al gobierno federal. Participé en la Dirección General de Investigación y Evaluación adscrita a la Auditoría Especial de Gasto Federalizado. Posteriormente, dentro de la propia auditoría, formé parte del primer grupo que tuvo la responsabilidad de auditar las fórmulas de distribución que se reparten por medio del ramo general 28, participaciones federales, lo que va a entidades federativas y municipios. Yo formé parte del primer grupo auditor. Asimismo, formamos parte del grupo que elaboró el primer estudio técnico de estas fórmulas de distribución. Entonces, mi labor en la auditoría fue alrededor de 7 años, estuvimos por ahí. Posteriormente, pasamos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí fui designado director general de informática con 2 proyectos muy importantes. El primer proyecto fue la plataforma tecnológica Subtec. Con esta plataforma tecnológica, la Comisión Bancaria de Valores pudo darle seguimiento a las operaciones en tiempo real de las financieras tecnológicas. Entonces, la parte tecnológica tampoco me es ajena. Y el otro proyecto importante, del cual, bueno, pues por su misma naturaleza no puedo hablar de manera muy amplia, pero era una plataforma de seguimiento a operaciones de personas políticamente expuestas. Es decir, grandes manejos de volúmenes de datos, prevención de lavado de dinero y todo eso por medio de medios tecnológicos. Posteriormente pasé a la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, ahí fui director de mesa de control, donde por la oficina de su servidor pasaban todos los créditos rurales que se daban en el país y en ese sentido, bueno, pues nuestra misión era que se otorgaran los créditos de manera eficiente, apegadas a la norma y sobre todo pues evitar que la institución cayera en cartera vencida. Entonces esos mecanismos de control también los conozco de manera importante. Posteriormente pasé a Fonatur Tren Maya, donde desde mi punto de vista, y lo tengo que decir con mucho orgullo, participé en uno de los proyectos más importantes para este país, como fue el proyecto Tren Maya,
que le ha cambiado el rostro al sureste de México. Ha sido un proyecto muy, muy importante. En el Tren Maya participé precisamente en la atención de auditorías. Yo ayudé en la Dirección de Administración y Finanzas a la integración de los expedientes para poder atender las observaciones que nos hacía la Auditoría Superior de la Federación. También fui corresponsable de la entrega del proyecto al Ejército Mexicano. Esta parte, bueno, pues me permite conocer cómo es una auditoría a una obra muy grande. No lo sé de segunda mano, lo sé porque estuve ahí. Entonces, esta parte, bueno, pues fue muy importante y al final terminé como director de Recursos Financieros. Y mi última experiencia laboral fue en Correos de México como director corporativo comercial, y ahí, bueno, pues implementamos una serie de acciones, una serie de actividades que le permitieron a la institución a tener un incremento de cerca del 15% en sus ingresos. Entonces, digamos, esta ha sido mi trayectoria. Soy coautor del libro Políticas Territoriales, junto con otros académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México me distinguió con el primer premio en la categoría de maestría sobre las tesis de la Ciudad de México. He sido docente de estadística y matemáticas tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en diversas instituciones, y bueno, esta ha sido mi trayectoria profesional. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la segunda etapa de la entrevista. Si algún diputado o diputada quiere hacer uso de la voz para realizar una pregunta, adelante. Iniciamos con la diputada Ana Ayala. Gracias, diputada Santander. Buenos días. Buenos días. Alonso Arrioja García. De manera muy concreta, ¿cómo puede la Auditoría Superior Federal colaborar con otras instituciones para fortalecer la fiscalización y el combate a la corrupción? Gracias. Muy bien. La Auditoría Superior de la Federación participaba en primer término con distintas auditorías de los estados. O sea, como es todos sabidos, cada estado, cada entidad federativa tiene un organismo de fiscalización que revisa los recursos estatales. Hace algún tiempo, en este último periodo no se ha dado, pero hace algún tiempo había una coordinación plena entre la Auditoría Nacional, o sea, la Auditoría Superior de la Federación, y los órganos de fiscalización de los estados. Se llevaban a cabo lo que se conocían como auditorías coordinadas. Entonces, en este sentido, había una plena comunicación con estas entidades de fiscalización, lo cual permitía tener muestras más amplias, porque en los hechos la auditoría ampliaba su capacidad de fiscalización. En cuanto a las instancias nacionales, creo que tenemos que retomar el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional Anticorrupción, perdón, que aparte pues es un mandato constitucional, o sea, es un mandato que está en la ley. Actualmente la coordinación tiene que darse de manera fundamental con los tribunales administrativos. O sea, tenemos que tener este conocimiento y compartir hasta donde se pueda esta información para poder tener la sinergia necesaria. Los tribunales administrativos con las fiscalías anticorrupción es necesario tener un diálogo casi permanente, y este diálogo puede darse en el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que es el espacio idóneo para tener esta coordinación. Sin embargo, bueno, por razones que desconozco, parece que el Sistema Nacional Anticorrupción está ahorita en una etapa de pausa, no ha sido convocado el comité coordinador y por lo tanto, bueno, no tenemos estos mecanismos que ya prevé la ley para la coordinación. Muchas gracias. Continuamos con la intervención del diputado Gerardo Olivares. Adelante. Gracias, diputada Santander. Alonso, bienvenido. La fiscalización superior es una especie de última línea de defensa contra la corrupción, es decir, el instrumento más importante para detectar y sancionar irregularidades graves y actos de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos. Por esa razón, la Auditoría Superior de la Federación es un organismo fundamental para garantizar la honestidad y la eficiencia en la gestión pública, pero no puede lograrlo actuando sola. Por eso te pregunto, ¿qué diagnóstico hace de
de la coordinación realmente existente entre la ASF y otras líneas de defensa como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno Federal, así como los órganos fiscalizadores de los estados. ¿Qué acciones harían falta para enriquecer esta coordinación? Gracias, diputado. Sí, efectivamente, entendamos que la función de la Secretaría de la Función Pública es una función de control que parte del Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo, dentro de su ley orgánica, prevé esta función de control y se la otorga a la Secretaría de la Función Pública. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, al ser un organismo que depende del Poder Legislativo, es un organismo del Estado mexicano. Y en este sentido, la coordinación tendría que ser plena, completa, total, absoluta, y deberíamos de ir hacia esquemas de fiscalización compartidos. Es decir, ¿qué tramos de control va a fiscalizar Función Pública? Bueno, pues a lo mejor tramos administrativos, a lo mejor algún tipo de tramo que tenga que ver con ciertas adquisiciones, y qué tramo de control le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Y yo considero que a la Auditoría Superior de la Federación le tiene que corresponder lo sustancial, las grandes obras. El gobierno, el Ejecutivo no se puede revisar a sí mismo. Tiene que haber un ente que esté ajeno al Ejecutivo, un ente autónomo que pueda revisarlo. Entonces, dentro de esta autonomía la coordinación debe ser plena. Ahora, perdón, diputado. No, adelante. Adelante. Bueno, continuando con la respuesta, la coordinación con las auditorías de las entidades federativas. Aquí tenemos que ver cuál es la situación del gasto público federalizado en México. En el país, cerca del 80% de los recursos en promedio que tienen las entidades federativas son recursos de origen federal, que tienen su origen en el ramo 33, aportaciones federales, y en el ramo 28, el Fondo General de Participaciones. Es decir, la Federación, por el pacto fiscal que tiene México, otorgó a las entidades federativas la posibilidad de transferir estos recursos por medio de la Ley de Coordinación Fiscal. Es decir, es dinero federal. Prácticamente todos los estados se mueven con dinero federal. La parte del dinero estatal es una parte muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por decir cualquier estado, para no mencionar a ninguno. El dinero federal es auditado por la Auditoría Superior, pero el dinero estatal es auditado por las auditorías locales. Sin embargo, las auditorías locales, al tener poca materia de trabajo, porque en realidad a los estados y municipios solamente tienen impuestos como son predial, como son en algunos casos agua, impuestos a hoteles, predial rústico, o sea, son pocos, son las fuentes de ingreso que tienen. Entonces, la materia de trabajo para las auditorías de los estados pues es poca, es mínima. La coordinación tiene que ser por ahí. La Auditoría Superior de la Federación es materialmente imposible que revise los 800,000 millones de pesos que se dispersan por medio de participaciones federales. Es imposible. No hay auditor, no hay equipo de auditoría, no hay software ahorita. Y yo he elaborado algunos softwares ahorita que nos pueda dar la comprensión total de este universo de fiscalización. Entonces tenemos que actuar en conjunto, siempre, sí o sí, con las auditorías de los estados. Muchas gracias. 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 Concluimos con la pregunta de la diputada Marta Olivia. Adelante. Tenía otra pregunta para hacerle, pero creo que va en tenor a lo que acaba de contestar. En el ramo, así estamos, en el ramo 28. Gracias. Para continuar con esta pregunta que le hizo el compañero y a su respuesta, ¿qué haría usted con las entidades federativas de los estados para poder colaborar y que el ramo 28 realmente sea auditable y que realmente esas participaciones se vean realmente dónde se aplicaron? ¿Es cuánto? Muy bien. Muchas gracias, diputada. Sí, el ramo general 28, participaciones federales, es un ramo que se compone de ciertos fondos. O sea, en primer lugar, y el fondo más grande es el Fondo General de Participaciones. Después tenemos el Fondo de Fomento Municipal. También tenemos otro fondo que es el FEXI, que es un fondo que se destina a
los municipios y las entidades federativas por donde materialmente sale el petróleo de México. Hay otro que es el Fondo de Compensación y la ley contempla algunos otros fondos menores, pero digamos, estos son los fondos más importantes. Bueno, se me pasa también el que se reparte por medio del artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal. Bueno, en ese sentido, lo primero es auditar la fórmula de distribución. A ver, ¿estamos distribuyendo bien el recurso federal? Pues está bien distribuido, y la fórmula de distribución en el caso del Fondo General de Participaciones tiene dos variables fundamentales, que es población y que es grado de marginación. Entonces, digamos, necesitamos un equipo técnico dentro de la auditoría que pueda cada año sentarse con la Secretaría de Hacienda y revisar cómo se está distribuyendo este fondo para ver si se está distribuyendo de manera adecuada. Una vez que tenemos esto, tenemos que revisar a las entidades federativas, porque a una entidad federativa le llega el recurso del Fondo General de Participaciones y a su vez la entidad la distribuye entre sus municipios por medio de una fórmula estatal. Entonces, yo lo que haría es, desde la Auditoría Superior, enviaríamos equipos de auditoría para que trabajaran con los estados. Es decir, haber estado, este dinero es federal, ¿cómo lo estás distribuyendo entre tus municipios y si lo estás haciendo de manera correcta? ¿No? Entonces, este es el principio. Después viene la aplicación, y la aplicación de este recurso, aunque es potestad de los estados, la aplicación del ramo 28 tiene que hacerse contra lo que fue presupuestado, porque es dinero que viene de todos, que viene de la federación. Y entonces, en la aplicación ya se establecen las técnicas de auditoría habituales. Verificar que las obras se hayan llevado a cabo, que las acciones programadas con este recurso hayan sido ejecutadas, que las contrataciones se hayan llevado con respecto a la norma, y sin embargo aquí tenemos otro problema. ¿Cómo ejercemos el recurso? Con la normatividad federal, con la ley general o por ejemplo, con la ley de adquisiciones federal o con la normatividad estatal. Entonces, por esto decimos que es muy importante dentro de nuestra propuesta que el centro de la auditoría son los auditores, son los trabajadores. Los trabajadores de la auditoría deben de estar perfectamente capacitados para poder distinguir cuándo un recurso se aplica con normas federales y cuando se aplica con normas estatales. Pero si enviamos a nuestros auditores sin los elementos, pues vamos a tener un montón de observaciones a nuestras auditorías. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la parte final de esta entrevista, con un tiempo máximo de 5 minutos para las conclusiones por parte del entrevistado, en donde podrá agregar cualquier elemento que considere ser evaluado. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, distinguidos diputados, permítanme concluir esta participación enviando un saludo a las auditoras y los auditores que laboran en la Auditoría Superior de la Federación, colegas todos entrañables, que todos los días trabajan de forma incansable en la fiscalización y el cuidado de los recursos del país. Merecen nuestro reconocimiento los trabajadores de la Auditoría Superior, que ahorita, bueno, tienen algunas condiciones, pero ellos son los que hacen el trabajo. No lo hacen los sistemas, no los hace la inteligencia artificial, no los hacen las plataformas, son las auditoras y los auditores. Y con ellos vamos a trabajar de manera decidida para poder sacar adelante la institución. Quisiera también plantear un muy breve diagnóstico por el tiempo que nos resta. Y bueno, pues en este diagnóstico, que es cuantitativo, podemos decir que los montos auditados respecto al presupuesto federal han venido disminuyendo. No obstante el incremento de auditorías, en los últimos años pasando en 2010, en la cuenta pública 2010, se llevaban a cabo 1,031 auditorías y para la cuenta pública 2024 hay 2,264, es decir, se incrementaron en 1,233. Sin embargo, los montos recuperados, ¿cuál es un monto recuperado? Yo genero un pliego de observación y ese pliego de observación deriva en que la instancia regresa el recurso a la tesorería de la Federación. Bueno, estos recursos recuperados, en 2010 se recuperaban
6,348.2 millones de pesos. En 2024 se recuperaron 2,000 millones de pesos. Es decir, hay una caída de 4,200 millones de pesos respecto a las recuperaciones. Para decirlo en términos coloquiales, la auditoría no está pagando su nómina. Es decir, no está siendo lo eficiente que debería de ser, no se justifica un gasto tan exorbitante como el que tiene ahorita. Pero vayámonos a la parte cualitativa, a la parte de denuncias de hechos. Cuando uno lleva a cabo una auditoría, empieza partiendo de que se tiene que partir de que no hay conceptos previos, ¿no? O sea que tenemos que ser, para decirlo de manera cuidadosa, tenemos que ser, no tener sesgos, ¿no? con las personas auditadas. Pero sin embargo, cuando empezamos una auditoría, el auditor empieza a investigar y empieza a llevar a cabo pues, la aplicación de todas las técnicas que conoce. De ser el caso, si hay un desvío de recursos públicos, esto se deriva en una denuncia de hechos. Bueno, en 2010, para la cuenta pública 2010, se presentaron 160 denuncias de hechos. Es decir, había una correspondencia con el trabajo del auditor, porque el presupuesto federal es muy grande, es un presupuesto actualmente de, me parece que 5 billones de pesos, es un presupuesto muy, muy grande el que se audita. Sin embargo, para 2022 se presentó solo una denuncia de hechos. Entonces uno dice, bueno, pues el presupuesto fue ejercido de manera clara y contundentemente sin ninguna desviación. Bueno, pues tal vez puede ser. La estadística nos dice que no, pero pudiera ser. Para 2023, las denuncias de hechos fueron 0. No hubo denuncias de hechos. Y en 2024 se repitió esa situación. Es decir, en los últimos 3 años, la Auditoría Superior ha presentado una denuncia de hechos. Esto tiene que movernos a reflexionar. Pero bueno, esto es lo que se ha hecho en la auditoría. Yo lo que les propongo, distinguidos miembros de la comisión, es veamos hacia adelante. Tenemos 10 propuestas, no sé si nos alcance a dar tiempo para revisarlas, pero pues nada más de manera enunciativa, ¿no? Nuestra primera propuesta es las y los auditores como eje fundamental del ejercicio de fiscalización. La segunda propuesta es innovación y tecnología como herramienta para la modernización de la Auditoría Superior de la Federación. La tercera es planeación estratégica como elemento clave de una fiscalización superior de calidad. La cuarta es proponer al Poder Legislativo modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para la oportunidad de la aplicación de los recursos. La cuarta es el acompañamiento de los proyectos de inversión prioritarios para el país. En esta quiero detenerme un segundito. En los últimos años, tanto en la administración del presidente López Obrador como en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se están impulsando grandes obras. Yo participé en una, en el Tren Maya. Estas grandes obras tienen que ser auditadas y no pueden ser auditadas como se audita ahorita. Ahorita yo llego, reviso una obra del 2024, genero un informe en 2025 y presento resultados en 2026. Y si me va bien, en 2027 estoy presentando una denuncia de hechos. Esto ya no puede ser así. Tenemos obras muy importantes en el país en las que proponemos que haya un acompañamiento en tiempo real por parte de la auditoría. Se puede por medio de convenios de colaboración. Bueno, nuestra siguiente propuesta es la participación de la Auditoría Superior dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. La sexta, el fortalecimiento del área legal de la Auditoría Superior. La séptima, eficiencia en el proceso de auditoría. La octava, mecanismos de participación social y denuncias ciudadanas. Aquí vamos a proponer 2 cosas. Primero, el auditor social, es decir, si yo soy un ciudadano y en mi localidad se está llevando a cabo una obra, se está ejecutando una acción, yo voy a poder participar dentro de la auditoría. Y un segundo mecanismo que estamos proponiendo es la Contraloría Social Nacional. Es decir, que todas las ciudadanas y los ciudadanos tengan la posibilidad de presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, independientemente de las motivaciones que tengan. Simplemente esto nos va a poder dar una mayor vinculación con las personas.
Y nuestra última propuesta es la de innovación y especialización, y la quisiera hacer en el marco de el 8 de marzo. México tiene una deuda muy grande con las mujeres, y por eso estamos proponiendo la creación de una Dirección General de Evaluación de Políticas de Género. Es decir, que la auditoría genere una instancia especializada y una instancia completamente dedicada a evaluar el gasto público en materia de género, lo que se conoce como anexo 13 del presupuesto, que sea evaluado por esta Dirección General y que tengamos esta práctica. Y por último, estamos también planteando la creación de una Dirección General de Auditoría de Impacto Ambiental. Como sabemos, bueno, México es un país megadiverso, es un país que tiene una diversidad biológica importantísima. Hay grandes recursos que se están destinando y sin embargo creemos que la auditoría ha quedado rezagada y por lo tanto estamos pensando en una Dirección General de Auditoría de Impacto Ambiental que nos pueda dar la evaluación, el desempeño que están teniendo este tipo de políticas. Entonces quisiera cerrar con estas dos propuestas y bueno, pues no sé si me queda un poquito de tiempo para, bueno, ya bueno, pues ya para no abusar del tiempo, en los últimos 40 segundos sí quisiera contemplar que la base de nuestro proyecto tiene 3 partes. La primera parte, las auditores y auditoras, bien calificados, bien capacitados, bien certificados, motivados, sin cargas excesivas de trabajo, con planeación estratégica. Este es un pilar. Un segundo pilar, la tecnología. En mi experiencia profesional, yo he desarrollado sistemas que han sido utilizados para prevención del lavado de dinero, que han sido utilizados para el control del gasto público. Entonces, el segundo pilar es la tecnología. Y el tercer pilar que estamos proponiendo es una modificación legislativa, para lo cual, bueno, pues de ser el caso, se convocaría a una Convención Nacional de Fiscalización para que de manera democrática se hicieran las propuestas. Pero son estas 3 partes: las personas, las herramientas y el marco legal. No podemos seguir trabajando con un marco legal del siglo XX, estamos en el siglo XXI. Hoy en día las formas para evadir la acción fiscalizadora son inéditas y bueno, por lo tanto tenemos que avanzar, y la propuesta que nosotros traemos es: no vamos a manejar la auditoría con un espejo retrovisor, vamos hacia adelante, tiene que transformarse esta auditoría. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por tus respuestas, por la propuesta. Las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia agradecemos la participación, reconocemos el esfuerzo y los méritos que todos y todas las participantes han hecho para llegar hasta esta etapa de este proceso, que es hoy uno de los procesos más importantes que la Cámara de Diputados y la Comisión de Vigilancia tiene a su cargo para esta legislatura. Estamos de frente a la nación, en vivo también, para que este proceso cumpla con los criterios de transparencia, difusión y sobre todo democracia para elegir al próximo titular del Auditorio Superior de la Federación. Te deseamos el mejor de los éxitos en este proceso. Bienvenido siempre a la Casa del Pueblo. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.